cámara, acción. Estamos listos para empezar con ustedes al mejor momento de la semana, el momento que estás esperando con ansias, con ilusión y con mucha convicción de que vas a hacer como dice la palabra de Dios. Este es tu programa del estudio de la escuela sabática que venimos impulsando semana tras semana con todo fervor y amor, porque Dios y vuestras oraciones así lo han permitido. Bienvenidos, queridos. Acogemos a todos con un fraternal saludo. Este es Oasis, trabajando para el mundo y en unidad con el Espíritu Santo. Vamos a conquistar cada día nuestras almas, asegurarles para la ganancia del reino de los cielos y también conquistar almas para Cristo, porque esa es la misión. Cristo viene y es inminente su llegada. Estamos listos, su pueblo se levanta en voz en alto y proclama a todo el mundo que la venida de nuestro Señor está cada vez más cerca. Vamos a estudiar entonces la lección para este sábado 29 de enero del año 2022. Lección 5. Símbolos y profecías del Mesías. Bienvenidos todos, estudiemos con mucho gusto, con mucho amor, paso a paso. Puedes repetirlo cuantas veces quiere y comparte. A todos nuestros maestros que se formaron en esta escuela, Dios los bendiga, les infunda de su aliento y multiplique sus talentos por doquier. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad de haber llegado al oasis, Señor. Bendícenos a todos que estamos aquí presentes. Respondemos a tu llamado, Señor. Somos misioneros, Señor, voluntarios, que nos acogemos ante tu presencia con el fin de trabajar y poner el hombro, Señor, para que tu ministerio y tu obra no cese en este mundo y siempre sea proclamada la voz de esperanza por doquier y la proclamación de tu venida, Señor, a esta tierra. Gracias por cada uno de los alumnos que están listos, Señor, en donde estén, como estén, las circunstancias que estén pasando, no importa, Señor, porque tú serás el bálsamo para el alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús, iniciamos este programa. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Estamos desarrollando hermosas lecciones en este semestre. Y gracias a Dios, porque nos permite la vida, nos permite la salud. Y toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una hermosa lección que nos permitirá comprender la simbología de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías hechas por Moisés que hablaban de nuestro Salvador. Profeta en medio de ti, de tus hermanos. Como yo te levantará Dios, a él oirás, dijo el profeta Moisés. El Señor Jesús, nuestro Rey, profetizado desde la antigüedad, para proclamar la palabra de Dios. Por lo tanto, este conocimiento explícito de las profecías debe guardarse en nuestros corazones para que aprendamos a amar cada día más a nuestro Salvador, para vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus órdenes. Es que eso es la voluntad de Dios, que nos sometamos a Él y vivamos con Él, que hagamos siempre su santa voluntad. Sin egoísmos, mis hermanos, sino pensando en el prójimo y también pensando en nosotros mismos. Muchas veces nos gana un poco el egoísmo y pensamos que ya lo sabemos todo. Y como pensamos que ya lo sabemos todo, ya no compartimos la palabra de Dios. Ese conocimiento, esas bendiciones que Dios nos ha dado se quedan con nosotros. Sin embargo, el Señor dice, no, tú tienes que compartir esos conocimientos con el prójimo. Tú tienes que compartir con los demás. Así sea poco lo que conozcamos, tenemos que compartir. En eso consiste el compartir las bendiciones de Dios. Tenemos que pensar que pronto viene Cristo y que tenemos que prepararnos para alcanzar la salvación. El tema para hoy es símbolos y profecías del Mesías. La lección tiene
dos puntos a desarrollar que son muy interesantes. El primero es la serpiente de bronce. Y el segundo punto dice una estrella de Jacob. Así que vamos a comenzar con la primera interrogante que lleva el primer subtítulo, la serpiente de bronce. ¿Qué actitud se extendió a veces entre los israelitas en el desierto? ¿Cuáles fueron las amargas consecuencias de un espíritu ingrato? Vamos a leer el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 6. Y partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. A ver, ¿cómo comienza la historia? El pueblo de Dios estaba en el peregrinaje. Ya había sepultado a Aarón y lo había llorado 30 días. Ahora, si leemos desde el verso 1, encontraremos que Israel, después de su larga marcha a través del desierto, había ganado muchas guerras. Había obtenido una victoria frente al rey Arad o al cananeo. Israel, para poder rodear la tierra de Edom, tenía que salirse lejos de su camino, porque los edomitas se negaron a darles paso. Así lo dice Números capítulo 20, versículos del 14 al 21. De hecho, para ir alrededor de los edomitas, ellos debían volver hacia el desierto. Imagínate esa vuelta que tenían que dar. Y lejos de Canaán, así como lo miras en el mapa. Y esto era lo que los desalentaba. Sin embargo, Dios siempre probaba la fe de su pueblo, que sin duda, mis hermanos, era un pueblo muy rebelde. Sin embargo, los israelitas no tuvieron paciencia. El espíritu de desánimo se hizo presente. El diablo los estaba acosando, y ellos por falta de fe caían en esas tentaciones. Y una vez más iban a murmurar contra Dios y contra Moisés. Iban a pecar. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay ni pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Los hebreos quizás tenían razón para estar desanimados. Pero este suceso no debía ser excusa para el desaliento, porque ellos estaban rumbo a Canaán. Ahora mira, cuando nos llegan este tipo de malos pensamientos, estos desánimos, es porque hemos pecado, hemos caído en pecado. El desánimo, mis hermanos, es un espíritu del maligno que baja nuestras emociones. Y claro, detrás de ese desánimo estaba Satanás, porque Satanás estaba ahí inculcando el desánimo para que ellos no continuaran adelante. Entonces, cuando estás desanimado, no tienes deseo de hacer nada. Y ese deseo maligno muchas veces nos conlleva a cancelar nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras mentes. ¿Sabes, mi hermano? Nuestros pensamientos son invadidos. Inclusive te pueden llevar a hacer malas acciones. Y eso era lo que sentían los hebreos. Ellos se desanimaron cuando este espíritu de desánimo les hablaba al oído. Imagínate cuáles eran los pensamientos de los hebreos en ese momento. Uy, las cosas son difíciles. No voy a poder entrar a Canaán. Allí hay gigantes. ¿Qué vamos a poder contra ellos? Imagínate que el espíritu inmundo le decía, tú no puedes entrar a la tierra prometida. Mi hermano, el desánimo es una sensación asociada con la tristeza, que incluye cansancio, incluso nos lleva hasta la ansiedad. Entonces pensamos
que lo que hacemos en nuestra vida no vale la pena. Pero, ¿qué hacer para vencerlo? No podemos quedarnos allí. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo primero es reconocer que tenemos un espíritu invasor y que hemos pecado. Que hay algo que nos entristece y nos está quitando energías para seguir el camino al cielo. Por lo tanto, debemos asumir y pedir ayuda a Dios para vencer, así como lo dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Luego, tenemos que confiar y esperar en Dios, así como lo dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Orar constantemente, mis hermanos, para recibir la respuesta de Dios. Finalmente tenemos que ser perseverantes en la fe. Nunca debes dejar de buscar a Dios. Siempre tenemos que estar pensando en la promesa de la vida eterna. Tenemos que estar pensando en la Canaán celestial, en la segunda venida de Cristo. Eso debe ser nuestro pensamiento, así estemos con mucho desánimo, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mira qué hermoso es cuando tú piensas en la vida eterna, para que esas aflicciones no nos ganen, para que no podamos ser vencidos, hermanos, por el desánimo. Entonces, el pueblo de Israel se enfrentó a un verdadero desafío. Y el ejemplo para nosotros es que cuando nos enfrentamos a los desafíos, nunca debemos mirar hacia atrás. Debemos decirle no al desánimo. Solo debemos mirar a nuestro guía, que es Cristo. Israel se enfrentó a un desafío. El pueblo de Dios no tenía razón para dejar de confiar en Dios, ni mucho menos para dejar de buscar la victoria. Claro que parecía comprensible el desánimo de la gente, cuando tras la victoria militar que parecía abrirle las puertas a la tierra prometida, parecía estar cerca. Sin embargo, tuvieron que dar un rodeo por el desierto para llegar a ella. Solo que la paciencia no estaba con ellos. Israel, lejos de buscar a Dios en los momentos difíciles, ellos sabían que ya le faltaba poco para llegar a Canaán, hizo lo contrario. En lugar de acercarse a Dios, se alejó de Él y murmuraba continuamente del Señor. Israel, mis hermanos, era un pueblo muy desagradecido, honestamente. A pesar de haber visto cuántos milagros el Señor hizo con ellos, que ni siquiera los zapatos se gastaron, ¿te das cuenta? Esta era la 8ª vez que el pueblo murmuraba contra Dios y también contra Moisés. Y otra vez se quejan del maná. Se quejaban porque decían que era un pan muy liviano. Es decir, que el pueblo de Dios subestimaba el pan del cielo. ¿Puedes creer eso, mi hermano? Ellos pensaban en los alimentos sabrosos y variados de Egipto. En otras palabras, despreciaban la palabra del Señor y al Dios mismo. Recuerda que el maná representa la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Pero ellos decían que no había pan. Sin embargo, había abundancia de alimento. Pero ellos se hostigaban de la dieta celestial. La gente, mis hermanos, se olvidaba muy rápido de las cosas de Dios.
se olvidaban que estaban comiendo alimento del cielo, pero ellos no le daban importancia. Ellos miraban al mundo. Ellos deseaban volver al mundo, pero mirando al mundo, querían entrar en la tierra prometida. Es como si muchos de nosotros decimos, sí, yo estoy por el camino correcto, yo predico la palabra de Dios, pero estamos mirando al mundo. Estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando Halloween, y así queremos entrar a la Canaán celestial. ¿Ve? Entonces, la nueva generación de Israel sonaba también como la antigua. Si ellos continuaban en los pasos de sus padres, esta nueva generación no sería más capaz de entrar a la tierra prometida de lo que fue previa a su generación. En 8 pasajes los hijos de Israel se escriben como murmuradores en contra de Moisés. ¿Cuáles fueron esas murmuraciones? Vamos a ver este cuadrito. En Éxodo, capítulo 15, versículos del 20 al 24, dice que luego que Israel saliera del Mar Rojo, fue al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Éxodo capítulo 16, versículo 2 dice que cuando estuvieron en el desierto de Sin, se acordaban de los platos de carne que comían en Egipto. Y también murmuraron contra Dios y contra Moisés. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, decían ellos. Luego en Números, capítulo 12, versículo 1, nos dice que la murmuración fue de los hermanos de Moisés. ¿Quiénes fueron los hermanos de Moisés? Miriam y Aarón, ¿cierto? La causa era la esposa de Moisés. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, dice la palabra del Señor. En Números, capítulo 14, versículos 2 y 3, dice que el pueblo tuvo temor de los gigantes y se volvió a rebelar contra Dios y también contra Moisés y contra Aarón. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, decían, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Todas las miradas del pueblo de Israel estaban en Egipto, mis hermanos. Estaban en el mundo. El pueblo había olvidado rápidamente el poder de Dios. Ahora, Números capítulo 16, versículo 3 nos dice que en este pasaje vamos a encontrarnos también con el revolucionario Coré, quien se levanta contra Moisés y dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? En Números capítulo 16, versículo 41 dice, nuevamente la gente murmuró y culpó a Moisés y a Aarón de la muerte de Coré, Datán y Abiram. ¿Qué hizo la gente? Lo acusaban a Moisés. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. El libro de Números capítulo 20, versículo 3 al 5 dice que el pueblo siempre se acordaba de Egipto. Para ellos vivir en la esclavitud de Egipto era mejor que estar cerca de la tierra prometida. ¿Puedes creer eso, mi hermano? ¿Qué decían? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? Luego tenemos una queja más. El pueblo se desanima porque tiene que volver al desierto para poder rodear a Edom. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, en Números, capítulo 21, versículo 5, lo dice así. El pueblo, mis hermanos, no se daba cuenta que cuando caminas con Dios, no necesitas nada, porque Él te provee todo. El pueblo no se acordaba que cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, fue sin alimento, porque Dios lo proveía. Y el mismo salmista dice
¿Por qué se quejaba Israel? En el libro de los Salmos capítulo 78, que te invito a leerlo, mi hermano. Todo el capítulo puedes leerlo. Allí dice que los hijos de Israel se enfrentaron a 3 grandes retos, los cuales debían cumplir y luchar individualmente para poder vencer. Pero que no lo hizo. Primero, sus espíritus no eran fieles a Dios. Segundo, los hijos de Jacob no quisieron obedecer la ley del Señor. Y tercero, olvidaban los milagros que Dios les hacía. Ahora preguntémonos, ¿será que nuestras quejas a menudo tienen sus raíces en algunas de estas acciones y actitudes necias? Si podemos erradicar la fuente de nuestra queja, no se anidará ni crecerá en nuestra vida. Ahora, el Señor, así como es misericordioso, también es un Dios severo. De Él nadie se burla. El Señor castigaría a esos rebeldes. El libro de Números, capítulo 21, versículo 6 de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Hasta aquí el Señor había tolerado las bravuconadas y caprichos de los hijos de Israel. Y había llegado el momento de ponerlos en la balanza y juzgarlos, mis hermanos. El Señor había cuidado con mucha paciencia a su pueblo. Usted sabe, mi amigo, que en el desierto siempre hay culebras venenosas. Y siempre han existido. Solo que el Señor protegía a su pueblo de aquellas serpientes. Sin embargo, el Señor ahora utilizaría esos mismos reptiles venenosos para castigar a un pueblo que a la verdad era muy rebelde y malagradecido. El castigo era por su incredulidad y sus quejas. El desierto de Sinaí cuenta con una gran variedad de serpientes. Algunas están debajo de la arena, por ejemplo, y atacan sin previo aviso. Que no solamente habían serpientes, sino también habían escorpiones. Por lo tanto, los israelitas y los egipcios las conocían muy bien. Es que la mordida de una serpiente venenosa significaba, por lo general, una muerte lenta, con un sufrimiento y ardor intenso. Mi querido amigo, Dios nos protege cuando le obedecemos. Israel cada día veía milagros de la protección divina. Sin embargo, se quejaba por todo, pero el Señor repentinamente retiró su protección y permitió que las serpientes atacaran al pueblo. Hoy también el Señor protege a su pueblo, pero cuando nos apartamos y desobedecemos, siempre estarán las serpientes listas para atacarnos. De hecho, que estamos cruzando este desierto, en donde el diablo está continuamente enviando su espíritu de desánimo para desalentarnos, para que no tengamos ganas de hacer nada, para que no vayamos a la iglesia, para que no guardemos el sábado. Allí está Satanás, hermanos, tratando de apartarnos de Dios. Pero nosotros debemos estar aferrados a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué actitud se extendió a veces entre los israelitas en el desierto? El desánimo, mis hermanos. ¿Cuáles fueron las amargas consecuencias de un espíritu ingrato? Fue la muerte. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿De qué se dieron cuenta los israelitas cuando vieron morir a muchas personas a causa de las mordeduras de las serpientes? ¿Cómo los salvó el Señor? Después de reconocer y confesar su pecado. Vamos a estudiar el libro de los Números, capítulo 21, versículos 7 y 8. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. A ver, la sentencia
ya estaba dada. Y los hijos de Dios morían en su desobediencia, en su incredulidad. Recordemos que de los 600,000 censados que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. El resto murió en el camino. Y aquí en este castigo murieron muchos hebreos. El veneno de la serpiente era mortal. Estas serpientes eran llamadas ardientes porque su mordedura producía una dolorosa inflamación y rápida muerte. Las muertes se debieron a que el Señor retiró su mano protectora del pueblo. La zona en la cual se encontraba Israel en ese momento era un lugar que estaba infestada de serpientes y escorpiones. Pero hubo quienes se detuvieron a razonar en cuanto a la necesidad de buscar ayuda y se dieron cuenta que lo que habían hecho estaba mal. Por lo tanto, se dieron cuenta que las serpientes eran un castigo de Dios. Entonces decidieron arrepentirse, decidieron buscar a Dios, decidieron pedir perdón. Hemos pecado, dijeron a Moisés. El pueblo se humilló delante de Dios, sabiendo que eran falsas sus acusaciones contra él. Ruega a Jehová, le dijeron al libertador. Ellos estaban muy preocupados por la situación. Entonces Moisés oró por el pueblo. Moisés una vez más intercedió por su pueblo. Y así como ese periodo Israel desconocía prácticamente su pecado, hoy también hay muchos que no reconocen su verdadera condición. Mis hermanos, todos tenemos que comenzar a relacionarnos con Dios, reconociendo que somos pecadores, para que Dios inicie un trato con nosotros. Si no, el Señor no puede trabajar en nuestros corazones. Entonces, para que Dios inicie un trato con nosotros, lo que debemos hacer es admitir que somos pecadores. Mi querido amigo, Cristo murió por los pecadores y Él ama al pecador. Cristo vino solo a buscar y a salvar a los pecadores. Pero ahora, en este tema de Israel, el Señor escucharía a Moisés y solucionaría el problema de su pueblo. Era una extraordinaria prueba de fe para los hijos de Israel. El pueblo estaba siendo sometido a una prueba de fe. Hasta una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. El mismo Cristo, mis hermanos, se iba a representar en una cruz. Una réplica de la clase de serpientes, que era una plaga para el pueblo, tenía que ser elaborada por Moisés y puesta en un asta o en un palo. El asta era lo bastante alta como para ser vista por todo el campamento. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce. Solo que aquí encontramos un hermoso detalle. La mirada tenía que ser una mirada de fe. Porque esa mirada de fe era la que iba a salvar al pecador. No solo bastaba con mirar, sino también en creer y tener mucha fe. Es decir, la serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que pudieran ser curados los que miraban con fe. No era una obligatoriedad de hacerlo. En estos tiempos, por ejemplo, Dios envía un mensaje de restauración y curación a los hombres, pidiéndoles que aparten la mirada del mundo, que aparten la mirada del hombre y de las cosas terrenales, y que coloquen su confianza en Dios. Pero todo dependerá del pecador.
Dios, mis hermanos, ha dado la verdad a su pueblo, con poder mediante el Espíritu Santo. Y sus hijos la escudriñan la verdad y la dan a conocer. Y muchos se quedan pensando en esa verdad, que es llevada por humildes mensajeros. Entonces, mira, estas dos primeras interrogantes nos presentan un plan de salvación con sus 4 elementos importantes: pecado, castigo, arrepentimiento, conversión y salvación. Pecado, en este caso, el pueblo habla contra el Señor y contra Moisés, como le dice Números capítulo 21, versículo 4 y 5. Castigo, porque el Señor envía serpientes abrasadoras contra el pueblo, como le dice Números capítulo 21, versículo 6. Arrepentimiento o conversión, el pueblo reconoce el pecado e implora la intercesión de Moisés, como le dice Números capítulo 21, versículo 7. Y el último elemento, que es la salvación, el Señor le ordena a Moisés la elaboración de una serpiente de bronce. Entonces, cuando un israelita mordido por las serpientes la miraba, se curaba. Así le dice Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Hermanos, ¿es un ejemplo para nosotros hoy todo esto? Claro que sí, mis hermanos. Es un gran ejemplo. Nosotros no debemos por ningún motivo dejar de tener fe en el Señor Jesucristo. Siempre con humildad acudamos a Él para que no aparte su protección de nosotros y para que las serpientes no se acerquen ni siquiera a cada uno de sus hijos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿De qué se dieron cuenta los israelitas cuando vieron morir a muchas personas a causa de las mordeduras de las serpientes? Se dieron cuenta que habían pecado. ¿Cómo lo salvó el Señor después de reconocer y confesar su pecado? Con la serpiente de bronce, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué pasó con aquellos que habían sido mordidos por las serpientes venenosas cuando creyeron en la solución simple y divina y la implementaron? ¿A quién representaba la serpiente en el asta, a través del cual los que se arrepintieron fueron sanados? No solo de la mordedura de la serpiente venenosa, sino también del pecado. Vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La orden de Dios ya estaba dada. Y Moisés levantaría la serpiente de bronce en un poste de madera o en un asta. ¿Sabes, mi hermano? El levantamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. La serpiente de bronce no tenía poder para curar. Quien los iba a curar era Cristo. Ellos no podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Solo que para ser curados había una condición. ¿Cuál era la condición? La condición era que tenían que demostrar su fe en lo provisto por Dios. La gente sabía muy bien que la serpiente era un símbolo del Señor Jesús. Ellos sabían que no solo bastaba con mirar a la serpiente, sino que la mirada debía ir acompañada de fe, debido a que no había curación en la serpiente misma. Esa mirada de fe tenía que ser a Cristo. Es que para ser curados, ellos tenían que contemplar la imagen y mirarla con fe en Dios como el Salvador divino. De la misma manera que lo hacía con las ofrendas que iban acompañadas por la fe. Por ejemplo, ellos cuando sacrificaban, ¿no es cierto?, los corderos, tenían fe porque iban a ser perdonados sus pecados. De la misma manera tenían que hacerlo con la serpiente de bronce. Ellos debían mirar para vivir. Su fe era lo único aceptable para el Señor. Y la demostraban mirando a la serpiente. Por lo tanto, con esta lección,
se les infundía la necesidad de tener fe en los méritos del Señor Jesucristo. Claro, los hebreos sabían que los sacrificios prefiguraban a Cristo, pero no sabían cómo sería clavado el Señor en la cruz. Pero con esta enseñanza, el sacrificio o las ofrendas que ellos hacían en el santuario era una sombra de lo que más tarde se haría en la cruz del Calvario. Y esa serpiente era el símbolo de la cruz. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era una noche en la cual el Señor conversaba con Nicodemo. Y él le dijo estas palabras: la serpiente de bronce es un antitipo de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Esta serpiente fue hecha para aquellas personas que habían sido mordidas por las serpientes venenosas. Y también nos enseña que nosotros no tenemos nada bueno, sino que estamos condenados por nuestros pecados y que solo Dios puede proveer el modo de limpiarnos para alcanzar la salvación del alma. Y claro, había muchos incrédulos en Israel y pensaron que esto no daría resultado y murieron, simplemente por no querer mirar. Pero también hubieron aquellos que levantaron su mirada con mucha fe y fueron salvos. También hoy, mis hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados y miramos hacia arriba, hacia Cristo. Y Él es quien sana. Él es quien cura nuestras heridas del alma y nos da la vida eterna. Moisés mostró el camino en ese tiempo, pero también lo hace hoy para nosotros, como ya te lo dije. Esa serpiente de bronce que colocó en un poste y levantó para curar a los israelitas, representó a Cristo Jesús clavado en la cruz. Esa serpiente simbolizaba la salvación para la muerte física. Y para nosotros, Cristo es la salvación para nuestra muerte espiritual. Hermanos, nosotros somos como los israelitas, mordidos por las serpientes. Mira, la gente envejece, la gente se enferma y se muere, ¿cierto? Esto es por causa del pecado de Adán y Eva, que se apartaron de Jehová. Y todos nosotros somos sus hijos. Sin embargo, Cristo nos abrió un camino para que vivamos para siempre. Dios envió a la tierra a su Hijo, Jesús. Nuestro Salvador fue clavado en un madero, porque muchos pensaban que Él era malo y no se dieron cuenta que vino a salvarnos. Entonces, si miramos hacia Él, si lo seguimos y obedecemos su ley, tendremos la vida eterna. En una cruz fue levantado el Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa cruz en la cual fue clavado Cristo, ese madero era de Barrabás, y Barrabás era un ladrón, un asesino, por lo tanto, culpable y digno de la pena de muerte. Pero Cristo no era culpable de nada. Nuestro Señor fue hecho pecado por nosotros, y en esa cruz, Él no solamente ocupó el lugar de Barrabás, sino también tu lugar y mi lugar. Mi querido amigo, somos nosotros quien merecemos morir. Cristo no mereció esa muerte, pero gracias a Dios, el Señor murió por nosotros para que seamos salvos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué pasó con aquellos que habían sido mordidos por las serpientes venenosas cuando creyeron en la solución simple y divina y la implementaron? Fueron salvados. ¿A quién representa la serpiente en el asta, a través del cual los que se arrepintieron fueron sanados, no solo de la mordedura de la serpiente venenosa, sino también del pecado? A Cristo, mis queridos hermanos. Vamos a desarrollar la pregunta número 4, que dice así: ¿qué profecía clara proclamó el Señor a los moabitas con respecto a la cruz y el poder que les daría el futuro Mesías? Vamos a estudiar el libro de Números capítulo 24, versículos 17 y 19. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob
y se levantará cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Y el de Jacob se enseñoreará, y destruirá de la ciudad lo que quedare. Israel ya había conquistado Basán. El pueblo de Dios ya estaba muy cerca de conquistar Canaán. Y en esa ocasión Israel regresó al Jordán, después de conquistar Basán. Y se preparaban para la inmediata invasión de la tierra prometida. Entonces acamparon a la orilla del río, pero un poco más arriba del punto de la desembocadura en el Mar Muerto, dice la palabra de Dios, frente a la llanura de Jericó. O sea que estaban en la misma frontera de Moab. Israel era una nación muy temida por las naciones. Es que derrotaba a todos los enemigos que encontraba. De hecho que los moabitas entraron en pánico cuando vieron de cerca al pueblo de Israel. Claro, Moab no había sido hostigada por Israel, pero ellos se llenaron de pánico. No solo los moabitas, sino también los madianitas. Ellos veían aterrorizados por la magnitud del pueblo de Dios. Los poderosos amorreos, que una vez vencieron a Moab, habían sido vencidos por los hebreos. Y el territorio que los amorreos habían arrebatado a Moab estaba ahora en posesión de Israel. La nube que protegía a Israel iba delante. Ahí estaba nuestro general Jesucristo. Los ejércitos de Basán habían cedido ante el poder misterioso que encerraba esa columna de nube. Y las gigantescas fortalezas estaban ocupadas por los hebreos. Entonces, Balac, rey de los moabitas, no sabía qué hacer ante las fuerzas sobrenaturales. Apelar a sus armas era pues insignificante, no servía para nada. Entonces lo que Balac no sabía era que Dios había ordenado a Israel que no atacaran a los moabitas. ¿Sabes por qué? Porque los moabitas eran descendientes de Lot. Por lo tanto, eran parientes con Israel. Recuerda que Lot había llegado a esos territorios juntamente con Abraham. Lo que pasaba era que los moabitas desconocían la palabra de Dios. Y ese es el peligro que existe cuando no conocemos a Cristo. Balac no tenía problemas con Dios, pero él se apresuraba a solucionar un problema que él no tenía en realidad. Y se apresuraba a hacer juicios. Sin embargo, como faraón que era, decidió acudir al poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Entonces, atraerían una maldición sobre Israel. Es allí donde aparece Balaam. La profecía que nos presenta los versos es de Balaam. Pero ¿quién era Balaam? Balaam era gentil. Balaam era un habitante de Mesopotamia y era famoso porque poseía poderes sobrenaturales. Y esa fama llegó a los oídos de Moab. Entonces el rey decidió pedir su ayuda. Y enviaron mensajeros, fueron los ancianos de Moab y también los ancianos de Madián, para asegurarse los servicios de sus adivinaciones y su magia contra Israel. Así lo dice Números capítulo 22, versículos del 6 al 8, que dice: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la haz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeras será bendito, y el que tú maldijeras será maldito. Mira, Balaam había sido un hombre bueno. Incluso había sido profeta de Dios, pero había apostatado, se había entregado a la avaricia. Le gustaba el dinero, mis hermanos. Le gustaban los sobornos. Es decir, se convirtió en un falso profeta. Claro, según él profesaba servir fielmente a Dios. Él no ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía desechar los presentes de Balac y despedir a los embajadores, ser sincero con ellos. Pero no lo hizo. Se dejó llevar por la tentación. Y aquella noche los mensajeros se quedaron con él, porque Balaam decidió consultar con Cristo. De hecho, que Balaam sabía que su maldición no perjudicaría en nada al pueblo de Dios, porque Cristo estaba con ellos. Ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra Israel. Pero se sintió halagado por las palabras de los embajadores. El orgullo se llenó de él, se infló, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuchó el escrito que dice:
El que tú bendijeras será bendito, y el que maldijera será maldito. El soborno de los regalos costosos y de exaltación despertaron su codicia. Uy, ¿qué dijo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué escucho? Y sin pensarlo, aceptó los tesoros ofrecidos. Aunque Balaam, como te dije, profesaba obedecer la voluntad de Dios. Él trató de cumplir los deseos de Balac. Pero ¿qué pasó luego? Número 22, versículo 12 dice que durante la noche el ángel de Dios vino a Balaam con el mensaje: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Balaam no dejó los premios, pero despidió a los mensajeros de mala gana diciendo que Jehová no lo dejaba ir con ellos. Pero el rey pensaba que quizás Balaam quería mejores premios y decidió sobornarlo mejor. Balaam era tentado por segunda vez y cada vez el soborno era mayor. Entonces, pese a saber la voluntad de Dios, él respondía a las peticiones de los embajadores y presumía de tener mucha conciencia y probidad. Y les aseguró que ninguna cantidad de oro y de plata podía persuadirle a obrar contra la voluntad de Dios. Pero este hombre esperaba que el rey le rogara. Sin embargo, llegaría el momento en que Balaam no pudo más. Dios le había revelado una profecía, y Balaam profetizó que el rey de Israel sería más grande y más poderoso que Agag. Así lo dice Números capítulo 24, versículos 17 y 19. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Y el de Jacob se enseñoreará y destruirá de la ciudad lo que quedare. Balaam expresaba respeto por Dios, sin embargo no tenía temor de Dios, ni amor a Dios, ni fe en Él. Así tan lejos, mis hermanos, puede llegar el ser humano en el camino al cielo. Sin embargo, para quedar finalmente destituido de Él. He ahí en la profecía de Balaam, acerca del que debía ser corona y gloria de su pueblo Israel, que es David, como tipo, pero que apunta principalmente a nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido. Y de él es una gloriosa profecía. Y esta profecía fue la que estudiaron los magos para poder visitar a Jesús cuando nació en Belén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, dijeron. Hermanos, nosotros podemos estar también como Balaam. Tengamos cuidado aquí. Podemos estar yendo por el camino recto, pero quizás nos dejamos vencer por las avaricias, por el mundo, y podemos perder el cielo. Balaam era un hombre perverso. Verá a Cristo, pero no de cerca. No lo verá como Job. Job vio a Cristo como su Redentor y lo vio para sí mismo. Cuando vengan las nubes, todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios. Cristo es el Rey, no solo de Jacob, de Israel, sino de todo el mundo. De modo que todos serán gobernados por su cetro de oro, o serán desmenuzados por su vara de hierro. Mis hermanos, esta es una profecía que le permitió a Balaam mirar la primera venida de Cristo. Vio el futuro de los griegos y romanos, y hasta la segunda venida del Señor. Balaam vio el poder de Cristo sobre todas las naciones y también vio su gloria, pero la vería de lejos. Él mismo se vio a sí mismo en el grupo de los impíos muertos que resucitarían en la segunda resurrección para escuchar su condena terrible, como lo dice el texto. Apartaos de mí, malditos. Balaam vio a los redimidos de Dios, mientras que él se vio que era excluido junto con los malvados. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué profecía clara proclamó el Señor a los moabitas con respecto a la luz y el poder que les daría el futuro Mesías? Que en Israel nacería Cristo, el más poderoso, que destruiría a todos los malvados de la tierra. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Una estrella de Jacob. Si el pueblo de Dios desea prosperidad y estar bien espiritualmente, ¿qué cetro deben reconocer y honrar? ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana que da fe y esperanza a todo pecador? Vamos a estudiar
el libro de los Salmos, capítulo 110, verso 2, que dice: la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es el cetro a quien debemos reconocer y honrar. Mira, mi hermano, el Salmo 110 tiene un mensaje muy profundo. Este hermoso Salmo reconoce el dominio de Cristo. Incluso el mismo Señor y los apóstoles lo citan constantemente en el Nuevo Testamento. Si lo leemos desde el verso 1, nos dice que Cristo es el vencedor del pecado, es el vencedor de la muerte, y adquirió el derecho de sentarse a la diestra de Dios. Por lo tanto, un día, tanto el pecado como sus aliados serán eliminados para siempre. Es por eso que los versos 1 y 2 dicen: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Existe una cercanía en el trono, en el poder, en el culto, en la adoración entre el Padre y el Hijo. Es tan hermoso conocer lo que dijo el Señor respecto a que Él era la vara de la fortaleza. Hay algo de 30 veces que Salmo 110 se menciona en el Nuevo Testamento, entre citas directas y alusiones. Pero veamos qué dice el mismo Cristo en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 45. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces mira, la vara de Jehová procede de Sión, que se encontraba junto al monte Moriah, donde Abraham ofreció en sacrificio a Isaac. Recuerda esa lección. La vara significa imposición de autoridad, ¿cierto? Es como golpearle a alguien con un garrote. Entonces, analizando todo esto, diremos que la autoridad del Mesías no se limitaría solamente a Israel, sino que se extendería al mundo entero, dominando a todos los reyes y naciones de la tierra, dándole el dominio sobre todos sus enemigos. Esa vara poderosa, mi hermano, es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la doctrina de Cristo crucificado. El Evangelio es penetrante, es más afilado que cualquier espada de dos filos. El Evangelio es Cristo resucitado. El Evangelio es Cristo Salvador del mundo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y es a ese cetro que el pueblo de Dios tiene que honrar. Ahora, Cristo es la vara de fortaleza que envió Dios. Y se hizo visible cuando nació. Y esa presencia visible de Dios se había apartado del santuario. Y era un momento en que la gloria ante el cual los ángeles se postran era el niño Jesús en Belén. Y el Verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios, como lo dice el Evangelio de San Juan. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido entre la puerta del Edén. Era Silo. Recuerda que Silo significa rey, el pacificador. Él era quien hablaba con Moisés. Él era el yo soy.
Él era quien guiaba a Israel en la columna de nube y de fuego. Era la promesa que todos esperaban. La raíz de la prosperidad de David. Era la brillante estrella de la mañana, como lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Era Jesús la única esperanza de toda la humanidad. Él fue inscrito como nuestro hermano en el registro de Israel, y era a través de él por quien se pagara el rescate por la redención de los pecados de todo el mundo. Él era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él es la cabeza de un sacerdocio inmutable. Él es el intercesor a la diestra de la majestad de las alturas, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra profética más segura. El cumplimiento de la palabra profética más segura es el testimonio confiable de la verdad de las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Y las profecías son las evidencias más seguras de la revelación, esa revelación divina, hermosa, que podemos encontrar. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos además la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos, como una gran lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es una luz, es una lámpara, es una inmensa fuente de energía que alumbra. Imagínate al planeta totalmente oscuro, pero cuando sale el sol, que es una fuerza centrífuga, expande su luz lanzándola al universo y todo se alumbra y puedes ver. Así es la palabra de Dios. El Evangelio emite una luz, una fuerza. El Evangelio te emite un poder, mi querido hermano. Y es lo único tangible y sobrenatural que tiene el pueblo de Dios en el mundo. Y lo tendrá hasta que Cristo venga, o hasta cuando salga el lucero de la mañana. Mis hermanos, toda profecía se recibe a través del Espíritu Santo. Y hay más de 300 predicciones en el Nuevo Testamento, todas referentes al Salvador, y que se cumplieron a la perfección. Entonces debemos estar atentos a esa lámpara, porque esa luz permitirá en nosotros no caer en oscuridad, sino que andemos en plena claridad con el Espíritu Santo, como guía, y para mantenernos firmes hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuando venga en sus nubes con gran poder y gloria a llevar a su pueblo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si el pueblo de Dios desea prosperidad y estar bien espiritualmente, ¿qué cetro deben reconocer y honrar? A Cristo, mis queridos hermanos. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana que da fe y esperanza a todo pecador? Es el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Qué otra profecía presentó la maravillosa venida del Mesías en el papel de un profeta como Moisés? ¿Cuándo se presentó este privilegio? ¿Qué debía hacer el pueblo? Vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 y 16. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Tanto Balaam como el rey David profetizaron sobre el Señor Jesús. Pero sin duda que la declaración que hace Moisés es una de las más interesantes. Moisés sabía de la llegada del Mesías, por lo tanto no era desconocida para él, ni para Israel en su tiempo. El llamado de este profeta ideal sería perfectamente igual como fue Moisés. Se llevaría a cabo su función profética de la misma manera que el libertador. Los hijos de Israel debían escuchar a los profetas. ¿Por qué debían escuchar a los profetas? Porque hablaban la verdad. Y eso era lo principal. Y además porque los profetas preparaban el camino para escuchar al mensajero final, al profeta final, al dueño de la verdad que es Cristo.
¿Moisés fue un tipo o figura de Cristo? Claro que lo fue. El mismo libertador declaró a Israel: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Así lo dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Como lo hemos estudiado, la preparación de Moisés fue de 40 años en el desierto, para que estuviera preparado para conducir a su pueblo hasta Canaán terrenal. Moisés, mis hermanos, estuvo educado en base a la disciplina de la escuela de la aflicción y la pobreza. Es decir, que el conductor de Israel terrenal requería una educación exclusiva. Pero lo más hermoso es que el Israel de Dios, en la cual se encuentra usted, mi querido hermano, y usted, mi querido amigo, y que viaja hasta la Canaán celestial, tiene un capitán que no necesitó enseñanzas humanas, que lo prepararan para su misión de conductor divino. Sin embargo, Dios lo perfeccionó a través del sufrimiento. El Señor Jesús sufrió como cualquiera de nosotros. El libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice: porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis hermanos, el Señor Jesús no exteriorizó las imperfecciones ni las debilidades humanas. Sin embargo, con su muerte obtuvo el derecho para que nosotros entráramos en la tierra prometida. Es lo más hermoso, mis hermanos, que hemos podido ver aquí. Mira, si te das cuenta, en estos tiempos, la gente pregunta: ¿por qué Dios no se revela hoy como lo hacía antes? Lo que pasa es que la gente no sabe ni se da cuenta de que Dios, en la persona de Cristo, le dio todo el mensaje al mundo. Y a Él le dio todo el poder. Por lo tanto, ya no hay más que decirle al mundo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es escucharlo a Cristo, así como el mismo Padre lo ordenó. Acuérdate de la transfiguración del Señor en la cima del monte, que está escrito en Mateo capítulo 17, versículo 5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice el Señor. A Él oíd. Cristo es la palabra de Dios. Él es la revelación final. Y es la última revelación de Dios al hombre. Y esto era lo que Moisés estaba diciéndole al pueblo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. El Señor Jesucristo siempre dijo que Él hacía la voluntad de su Padre. Y hablaba lo que Él mismo le decía. Cristo dijo una y otra vez que las palabras que Él hablaba no eran suyas, sino eran del Padre. Solo que, así como todo profeta de Dios fue rechazado por sus hermanos, el Señor también lo fue. Entonces, cuando terminó su ministerio terrenal y cuando oró por nosotros, el Señor informó a Dios de la obra encomendada. Juan capítulo 17, versículo 4 dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Mis hermanos, el Señor hizo la voluntad del Padre. Y ahora nosotros también debemos hacer la voluntad del Señor. Porque así lo quiere Dios. Que hagamos su santa voluntad. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué otra profecía presentó la maravillosa venida del Mesías en el papel de un profeta como Moisés? Que de en medio del pueblo de Israel nacería el Salvador Jesucristo. ¿Cuándo se presentó este privilegio? ¿Qué debía hacer el pueblo? Escucharle, obedecerle y hacer su santa voluntad, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. ¿Cuál es el gran papel de este profeta del Señor? ¿Cuáles serían las consecuencias para aquellos que no lo escucharían como portavoz de Dios? Vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, siempre el capítulo 18, versículos 18 y 19. Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas será que cualquiera que no escuche mis palabras que él hablare en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, y también capítulo 7, versículo 37 dice: porque Moisés en verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare,
Y será que toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, Dios vuestro de entre vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Moisés fue inspirado por el Espíritu de Dios y profetizó la venida de un profeta muy poderoso. Él dijo que ese profeta sería primeramente como él y que también liberaría al pueblo de Dios. Entonces, así como Moisés había nacido en Israel, es decir, era hebreo, también este profeta saldría de en medio de Israel. Pero esto no solo significaba que sería un israelita, sino que sería un hombre del pueblo de Dios. Ahora, el Señor Jesús hablaría todo lo que Dios le ordenara, todo lo que Dios le mandara, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 10. Y lo dice claramente: las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, así como el pueblo escuchaba a Moisés, también el pueblo de Dios debe escuchar al profeta Jesús. Mira, el verso 19 dice: mas será que cualquiera que no escuche mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Dios da al pueblo una orden. No es que esa orden fue solo para ese tiempo, no es así. Es para hoy, mis queridos hermanos. Si no escuchamos la voz del Señor, seremos llamados a juicio y seremos destituidos de la gloria de Dios. Así lo confirma Hechos capítulo 3, versículo 22. Y también 7 y 37. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros como sus hijos debemos someternos estrictamente a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Debemos vivir dentro del marco de su ley, sin violar ningún punto de sus mandamientos. Debemos guardar el sábado, porque esa es su voluntad. Entonces, así como Moisés era un mediador, también el profeta Jesús intercede por su pueblo. Él está en el cielo intercediendo por nosotros, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es el gran papel de este profeta del Señor? Hablarle al mundo la palabra de Dios y redimirlo del pecado. ¿Cuáles serían las consecuencias para aquellos que no lo escucharían como portavoz de Dios? Serán juzgados y destituidos del reino de Dios. Mis hermanos, el Señor en esta lección se simboliza de dos maneras. Primero, por medio de la serpiente de bronce. El pueblo de Dios era un pueblo muy rebelde, se quejaba por todo. Y Dios iba a castigar esa incredulidad, esa rebeldía. El Señor permitió que las serpientes del desierto mordieran y mataran a un gran número de hebreos. Entonces el Señor probaría la fe de los que aún vivían. Y le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un mástil. Y que todo aquel que fuese mordido por una serpiente y mirase a la serpiente de bronce sobre el mástil, viviría. Moisés hizo lo que le mandó el Señor. Y todo hebreo que era mordido, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Entonces, era una prueba de fe y una enseñanza de lo que sufriría nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios sabía que los sacrificios representaban a Cristo, pero ahora verían una representación de Cristo crucificado. Cristo se hizo pecado por nosotros y murió en la cruz, para luego resucitar y darnos esa esperanza de gloria. Luego el Señor se simboliza como la estrella de Jacob. Balaam era un personaje que en algún momento fue profeta de Dios, pero que por su avaricia, por sus tentaciones que fueron puestas por el diablo, y que él no pudo apartarse, tuvo que sucumbir ante Satanás y se apartó de los caminos del Señor y prefirió el soborno antes que servir a Dios. Sin embargo, profetizó la venida del Señor Jesús, y esa profecía sirvió a los magos para identificar la estrella que alumbraba a Belén cuando nació el Señor Jesucristo. Las profecías
hablaron del Señor Jesús. Y así como Balaam profetizó de la estrella o el cetro de Jacob, también el rey David lo hizo. Incluso el mismo Moisés profetizó del Señor y aconsejó a él escuchar. Mis hermanos, el Señor requiere obediencia. No hay nada que el ser humano pueda hacer por su propia cuenta. Dios requiere obediencia plena, y todo aquel que no escuche su voz será destituido de la gloria de Dios y perderá la vida eterna. Es que la voluntad de Dios, mi querido amigo, es que le sirvamos, que seamos obedientes a Él, que guardemos los 10 mandamientos. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no te pide otra cosa, solamente te pide que le obedezcas y que vayas por el camino que Él mismo te muestra. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a la distancia. Y gracias por compartir con nosotros las hermosas lecciones. En el nombre de Jesús. Amén. Infinitas gracias a cada uno de vosotros por vuestra paciencia, por vuestra sintonía, por ser muy inteligentes y sintonizar siempre este programa. Dios te bendiga. Como siempre lo decimos, estamos orando por cada uno de vosotros y yo sé que tú vas a llevar bendición por donde vas. Tu mirada va a ser una mirada de alegría, de esperanza. Donde tú pongas tus pies, las personas se van a regocijar porque te has llenado de la palabra de Dios. Has llenado tu cántaro y yo sé que ahora tú vas a compartir esa bendita agua al sediento, al necesitado, porque vas a llevar y proclamar las verdades sagradas. Esa es la misión. Dios te bendiga grandemente. Nos volvemos a encontrar pronto. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre amado, por este momento tan especial. Hemos podido sentir, Señor, tu voz, tu presencia. Haz una obra maravillosa en nuestras vidas y tú sabes cómo nos encontramos. Señor, estamos débiles a veces con nuestras cargas, nuestras dudas, escuchando más los ruidos de este mundo. No lo permitas más, Señor. Que tus promesas prevalezcan ante todo. Dices tú, aunque andemos en valle de sombra y muerte, tú estarás con nosotros. Cumple, Señor, tu palabra y haz una obra maravillosa en nuestras vidas. Transfórmanos. Te pedimos en este momento de especial manera por los que se están iniciando, por las almas que han retornado, por los que han hecho su decisión de bautizarse. Padre mío, ayúdales, bendícelos con todo poder y gloria. Te encomendamos, Señor, a ellos y a toda la hermandad del mundo en general. Bendícelos, bendícelos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.